cuando recién nació mi hijo, yo tenía 19 años. Ahora Güey, lo único que tienes que hacer es sobrevivir, por favor. Exacto. Pero yo no tenía permitido sacar como 9 o algo así. Era de no. Ajá. La infancia se te va. El otro día me sacó un 2, creo que. No me acuerdo ni en qué. Dije, no pasa nada. Como aliviánate, nada más échale ganas. Eventualmente le gustaría ser streamer. Pues chido. Y no le voy a decir que no. Porque yo también me salí un poco del molde, un poco de envidia, decir la libertad de no tener que andar con los huevos aquí todo el tiempo de, güey, hay que pagar cosas. Yo trabajaba en ese momento en un Starbucks, sí es algo chido, definitivamente. Sin embargo, creo que no hay que romantizar lo demás. Lo que a mí me ha funcionado es aprender a aceptar un error y disculparte, ¿no? Con el humor. Es una cuestión muy seria y hoy en día no es tan sencillo tener un hijo desde mi perspectiva, ¿no? Un saludo al señor Miguel. Señor Miguel, un saludo desde... Mira, lo veía poco, no tenía él trabajaba mucho. Papá presente, vamos a decir, como en tiempo efectivo, ¿no? O sea, con los años, estuve en terapia el año pasado. ¿Con quién tuviste mayor vínculo? ¿Con tu mamá o con tu papá? Se le cayó todo el teatro que yo hubiera imaginado de cómo iba a ser su hijo, ¿no? Tenemos una relación bien tóxica. Hipocresía al máximo y sobre todo de uno en particular. No me voy a creer nada que vea en internet. Tuvimos un tiempo muy feo en la casa. No te puedo decir qué ocurrió. Cosas que hacía mi mamá empiezan en las mañanas, a raíz de las 6 de la mañana. No escuchaba muchas de las cosas, pero por otro lado las cosas más feas le pasaban a ella, porque la agarraban en la noche, le hablaban. ¿Estás bien? Hola, hola. Después de muchos intentos de pues hacer una bonita introducción, creo que lo vamos a dejar de lado. Hoy estamos con una bonita persona agradable y pues la verdad en lo personal se me hace una de las personas con una trayectoria muy cabrona y una gráfica. ¿Por qué? Porque tatuador. Pero antes de comenzar con su presentación, vamos a hacer una dinámica para romper el hielo. Preguntas random, preguntas en las que te voy a dar 2 palabras y tú me dices cuál escoges, ¿ok? Nice. Va que va. A ver, vamos a empezar con una pregunta fuera de lugar, pero adentro, afuera. No te preocupes. Adentro. Ok. Mad Men, Breaking Bad. Breaking Bad. A huevo. Ya ves, les dije que era para romper el hielo. Blackboard, Neutradi. Blackwork. A huevo. Con bello o sin bello. Con. A huevo. Chichonas o culonas. Empate. Fotografía, ilustración. Ilustración. Personalmente. ¿Color o negro? Tatuaje. Negro. A huevo. Serif, sans serif. Serif. Japan, USA. Japan. Perro, gato. Gato. Línea, relleno. Línea. Tattoo club o privado. Espacio seguro. Espacio para uno. Estudio privado, pero compartido. O sea, okay. Como tipo no mucha gente. No mucha gente. Sí, definitivamente. Instagram, TikTok. Instagram. Nike, Adidas. Nike. Bueno. Nike. Ok. Bueno, pues parece que ya sacamos una sonrisa ahí sin querer, pero
ahora sí, vamos a ver quién es nuestro invitado, amigo. ¿Te podrías presentar? Nos gustaría saber tu nombre de pila. ¿Cuántos años tienes? No sé si decir lugar de origen o en donde estás residiendo actualmente y pues parte de tu formación académica. Claro que sí. Ok. Pues muchas gracias antes que nada por tenerme aquí en Sí, una este disculpa. muy Y bonito muchas gracias espacio. por haber aceptado esta invitación a Hombre, al contrario, de este verdad. proyecto que estamos iniciando y pues un honor que estés aquí y pues ya aparecerán aquí también sus redes sociales para que vean su chambota y para que vean el por qué. Casi casi me arrodillo y los saludo. No, muchas gracias. No, pues mi nombre es Osvaldo Hernández. Soy tatuador aquí en Ciudad de México, ilustrador, pinto y el seudónimo que ocupo actualmente es Sunbather Art. Eso a raíz de un disco que me gusta mucho de una banda que se llama Def Heaven y hay atribuidos algunos asuntos simbolistas, vamos a decir, más trips míos, ¿no? Llevo 10 años tatuando, dedicándome a dibujar como la manera de ganarme la vida. Y afortunadamente ahí va, ahí va, ahí va. No me puedo quejar. Em, Tengo 29 años y resido aquí en Ciudad de México. Zona centro, por ahí estoy, por ahí existo. Y ahí ocurro y concurro. Y y formación académica, pues yo ya la parte ahí de diseño y la cuestión más artística, no, bueno, más creativa, vamos a decir, porque artística como que fue a posterior. Ujú. Vi. En la UAM Azcapotzalco, Universidad Autónoma Metropolitana, ahí me formé. Entré en 2015 a la División de Ciencias y Artes para el Diseño, como se le conoce, CIAD. Y la verdad es que no me arrepentí. Yo venía de un trasfondo de ingeniería y todo en lo que fue la preparatoria. Estuve ahí en la Vocacional 9 del Politécnico, la Juan de Dios Batis, ahí en las poderosas tierras de Popotla. Portland, Sí, 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 sí. como le conocen, ahí atrásito del plan seccional, enfrente de Cañitas. Y digo, yo parecía que, digo, hablando de términos paternales, que iba a ser el feto ingeniero, pero descubrí que no era lo mío. Pronto, recién entrado ya a lo que fue ahí en ESCOM, a la Escuela Superior de Cómputo, a Sistemas Computacionales, algo en mí dijo no, y creo que necesito un cambio, y fue ahí, pegaron el grito en el cielo en mi casa. Pero creo que fue lo más adecuado porque el cambio, vamos a decir, en cómo yo percibía todo este asunto de la escuela, que ya lo veía con mucho, como me resultaba muy pesado seguir yendo, decir, bueno, no sé qué, bases de datos, que programación orientada a objetos, o altas, bajas, cambios y consultas, esas cosas. Decía, si ya lo vi en la preparatoria, ahorita verlo 4 años más, pero todavía más a fondo y demás, definitivamente dije, no, seguramente es un mundo muy bonito. Y yo me daba cuenta de mis colegas, ¿no? Mis compañeros en esos momentos. Había gente que de verdad nacieron prácticamente para eso, se apasionaban, y yo no encontraba esa pasión, ¿no? Mi pasión siempre había estado como en otras cosas. Inicialmente la música, eso era lo artístico que yo hacía de morrillo, ¿no? De adolescente. Posteriormente lo fui dejando un poquito de lado, pero por otra parte, siempre había dibujado también, y ya cuando tuve que determinar un cambio también aterrizado, ¿no? Dentro de mi contexto, y decir, a ver, si a lo mejor no se puede una carrera como ingeniería en audio, en, no sé, en Fermata o en SAE o algo así, porque requiere un poder ahí, vamos a decir, económico, que sabía yo que no con el que no contaba mi familia. Pues dije, bueno, ¿cómo puedo mantener en algo creativo y que me haga sentir bien, y que, digo, pueda explotar una parte que a lo mejor no he visto en mí, ¿no? Y justo fue como llegué a aterrizar que la UAM era un espacio para mí. También barajé la posibilidad de irme a la ENAP, ¿no? Pero dije, no, viviendo yo ahí, justo vivía en Popotla en ese momento, y era hasta Xochimilco. Dije, bueno, si no llego aquí temprano a 2 calles de la escuela, ¿qué voy a hacer hasta Xochimilco? Nunca voy a llegar. Entonces ya fui realista, ¿no? Y consciente, y bien, 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 bien. La verdad es que me la pasé muy bien en la UAM. Fue
momentos muy bonitos ahí en la UAM Azcapotzalco. Una escuela muy, muy padre. Y retomando una parte de tu vida antes de que tomaras esta decisión, Ujú. platícanos cómo viviste tu infancia, cómo recuerdas esos primeros momentos de tu vida, güey, como para que quizá haya tenido también consecuencia de que tú tomaras esta decisión de que nos cuentas ahorita. Pues mira, mi infancia en aspectos como ir descubriendo mis habilidades, puedo recordar que no me tenían que poner a dibujar, ¿no? Eso sí era constante que yo agarrara y me pusiera a dibujar un Goku, ¿no? Un Gohan, algo así. Por puro gusto, ¿no? Por puras ganas de tratar de hacer algo. Incluso teniendo como acceso, afortunadamente, que ponle que al videojuego, que el PlayStation y así todo, me daba el chance de decir, ¿sabes qué? Hoy, porque sí, dibujar, ¿no? Sin embargo, el haber dicho, parecía que iba a ser el feto ingeniero, creo que fue una situación un poco como inducida a lo mejor por algunas expectativas familiares. Ciertamente quien iba impulsaba mucho ese asunto como de tú eres bueno para matemáticas y eres bueno para estas cosas, una ingeniería seguro te va a ir muy bien y así todo, y lo retroalimentaba mucho, si era mi mamá. Y entiendo que a lo mejor existía un apuro de su parte, ¿no? De decir algo que a la segura, como que le dé le permita vivir, ¿no? Ujú. Y le permita vivir bien, pero no era feliz yo, honestamente, ¿no? La verdad es que eh, toda lo que fue la infancia, sí hubo mucha presión ahí académica. No te voy a decir que me quejo amargamente porque eventualmente me permitió a lo mejor decir 2 exámenes seguidos de admisión a universidades, que no es algo muy sencillo de hacer aquí en Ciudad de México, sobre todo porque hay mucha demanda, y haberme quedado a la primera en los dos, y haber podido decir, bueno, de alguna forma un poco caprichosa, o más bien no muy consciente, o algunos lo podrían interpretar como que, no más, cuánta gente está esperando un lugar, haber dejado el Politécnico y luego haberme cambiado a la UAM en menos de un año, como que lo entiendo, pero digo, creo que me lo permitió, que siempre hubo así, eso sí, una presión como de tienes que tener buen promedio, tienes que ir bien, tienes que estudiar, así siempre hubo esa parte. Entonces, bueno, tuvo sus beneficios y al final me permitió acceder a lo mejor algo que yo quería. Cuando me determiné ya hacer un cambio, yo siendo un poco más grande, ¿no? Ya un protoadulto, pues se dieron las cosas, yo creo que gracias a esa presión que existió en ese momento. Sí, sí, sí. ¿Cuál fue el momento eh, de mayor impacto que quizá te dejó eh, esa infancia o esa adolescencia que te digas, no mames, todavía sigo recordando este momento creepy, incómodo, no sé, güey, feliz? Digo, cuando hablo de la presión, digo, eso parece terapia, ¿verdad? Pero sí, me acuerdo muy cabrón. Yo iba ahí a la escuela, se llamaba David Livingstone, la primaria, ¿no? Estaba allí Ajá. en Clavería, en Azcapotzalco. Y en ese momento todavía iba mi hermana en la secundaria, nos llevamos 6 años, entonces ponle que yo iba en tercero ¿Cuántos hermanos tienes? una hermana nada más. Ok. Iba ahí en tercero de primaria y algo que nunca me pasaba, me fue mal en un examen, ¿no? Y todo. Salí nerviosísimo, de verdad. Saqué 8. Mi, mi, mi mamá no era una persona que recurriera a lo físico, ¿no? Pero la presión Ajá. psicológica era de... Entonces esperábamos, si yo salía a las 2, ponle que mi hermana salía a las 3, o si yo salía a la 1 y mi hermana salía a las 2, algo así. Ajá. Esperábamos en el coche. Por lo general me llevaban al parque, ¿no? Pero yo creo que se olió que ese día algo había pasado y así nos quedamos en el coche. Un silencio así, la hora más larga de mi vida. Te lo cuento así como es. Ahí guardados en el coche, silencio, silencio, silencio. No me tuvo que decir una sola palabra para que yo sacara la sopa, ¿no? Entonces, recuerdo ese momento como, puta, cuánta presión por un pinche 8, ¿no? Pero sí por ¿Ah, sí decir fue 8? groserías. Sí, sí fue como un 8, güey. O Yo sea, estaba yo. pero yo no tenía permitido sacar como 9 o algo así. Era de no. Ajá, sí. Porque ahora lo puedo entender, tal vez un poco, cosas que yo no veía, que la situación fuera un poco más pesada o algo así, y estaba yo con beca, tal vez, no sé, no Ok. sé, pero de algún lugar venía cierta presión que se tenía que cuidar, ¿no? Algunos aspectos, pero pues yo no sabía, ¿no? Entonces esa vez un 8 para mí fue de, sí, 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 estuvo loco.
Bueno, este espacio es para todos los invitados que vamos a tener aquí. De alguna manera vamos a tocar más el tema de paternidad. Obviamente, dentro del contexto profesional, personal y todo esto que tiene que ver con cada invitado. Y ahorita que estás mencionando esa parte de que no te permitían académicamente bajar calificaciones, güey, eh, tú ahora, ¿cómo lo ves con tu hijo? Bueno, y antes de que contestes esa pregunta, ¿cuántos años tiene tu hijo? Ujú. Eh, bueno, sí, ¿cuántos años tiene tu hijo? ¿Y cómo se llama? Tienes años, joven Dante. ¿Cuántos dijiste? 10 años. 10 Bueno, años. va a cumplir 10 años. Sí, Ok. sí, sí. Entonces, ahora sí, ahora que bueno, tú que nos cuentas esa anécdota, ¿tú cómo ves ahora cómo sobrellevas o cómo llevas esa situación con Dante, güey? La verdad es que ahí estoy en polos bien extremos. Le he ido bajando, ¿no? Conforme han pasado los años. Por un lado era muy estricto con algunas cosas que no tenía que ser tan estricto, ¿no? Pues era ¿cómo decirlo? Era la referencia que yo tenía, ¿no? Directa, porque sí realmente la figura de autoridad en mi casa no era mi papá, ¿no? Era mi mamá y eventualmente pues se separaron, entonces también como que siempre la figura que tuve más marcada en ese aspecto fue ella. Y entonces cuando yo tengo a mi hijo, sí, la parte académica, por un lado, completamente yo me volví laxo. No, o sea, dije, ¿sabes qué? No está chido. Porque a lo mejor yo recuerdo y tengo como que este trip de recordar a todos mis amigos. Yo vivía ahí en como unos condominios, unos edificios donde todos salían a jugar. Y era un espacio donde todos estábamos seguros, podíamos salir a jugar y había niños de todas las edades. Entonces, 5 de la tarde en jueves o así, y yo estudiando y haciendo tarea así, no acabas esto y así, entonces tengo ese recuerdo y con mi amor es como, sabes que ya estuviste 7 horas, 8 horas en la escuela, para mí era excesivo, ¿no? El llegar de Ujú. la escuela y todavía estar otras 5 horas como hasta las 8 o 9 de la noche, báñate y duérmete, era como, chingado, ¿no? Dame ahí un respirito, ¿no? Quiero Ajá. salir a jugar con mis compas, ¿no? Y no, o sea, no había esa holgura. Y ahora con mi morro tal vez peco en ese aspecto ser un poco laxo porque digo, no me parece tan chido que de niño, es que la infancia se te va, güey. O sea, yo siento que no he vuelto a tener desde la secundaria la verdad, la libertad de poder estar pleno en el momento del disfrute de los momentos, ¿no? ¿Cómo lo estás en una infancia que dices, son poquitos años? Entonces digo, ¿sabes qué? Disfrútalos porque esto no vuelve jamás, ¿no? Disfrútalo, pásale chido, juega lo que tengas que jugar porque la cosa se pone difícil y fea después, ¿no? Entonces, lo veo tal vez yo de esa manera, con base en mi experiencia. Y así, la parte de ser estricto con otras cosas es como, ¿sabes qué? Los modales, cómo te comportas con las demás personas o con los amigos, respétalos, así. Por ahí va el trip Ok. donde soy más pesado. No contestes, no seas gestudo, no seas contestón. Esas cosas no me gustan y ahí sí es donde soy como bien de no, no, no. Que él mastica con la boca cerrada. Es donde ejerzo la parte como más dura, pero con la escuela, la verdad es que sí soy lax. O sea, si saca mala calificación, el otro día me sacó un 2 creo que no me acuerdo ni en qué dije, no pasa nada, güey. Como aliviánate, nada más échale ganas, güey. O sea, al final evalúas también las cosas en las que yo también lo pienso, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué es lo que más a mí me ha dado, de las cosas que más me han ayudado, que aprendí desde chiquito? A lo mejor ponle en inglés. Digo, güey, si estoy pagando una pinche colegiatura, es por algo, ¿no? Échale ganas al inglés, güey. Prácticamente por lo cual estás en una escuela de paga. No, otra cosa, vas a ver lo mismo Sí. exactamente que en una escuela pública. Si ves, bueno, y porque me conviene el horario. Este, Ajá. pero en particular me interesa que aprendas inglés, ¿no? Eso es lo único que a lo mejor pudiera ser donde digo, échale ganas, papito, te va a servir más a Sí. ti que a mí. No lo ves ahorita, pero a la larga cuando quieras ir a otro lado, quieras checar un trabajo, tengas oportunidad de relacionarte con más gente, en internet todo está en inglés, entonces échale ganas, ¿no? Te va a funcionar a ti para poder existir y comunicarte, ¿no? Entonces, ese es el asunto por donde yo lo veo, ¿no? El tema ahí de la presión. En ciertas cosas. Ujú. Por dos. Creo que
una de las cosas que puedes sacarle más beneficio es el inglés a una escuela privada. ¿Y tú cómo ves, hablando del contexto en donde te desenvuelves, el tatuaje, la ilustración? Sabemos, bueno, venimos platicando en el camino. A mi percepción, hay más personas que son pues solteras o que no tienen esa responsabilidad de ser padres. ¿Tú qué piensas de eso, güey? ¿Cómo lo ves, la diferencia de no tener hijos a tener hijos, que en este caso tú tienes un hijo de 10 años? Sí. Creo, desde mi perspectiva, que mm, viendo a la gente que no tiene hijos, son mucho más libres, ¿no? En el asunto de, acaban, pueden hacer lo que se les dé la gana y disfrutar un poco la vida, que puede ser un poco envidiable desde mi punto de vista, porque de repente dices, uy, güey, quisiera yo decir, ¿sabes qué? Acabé y ya no te presionas tanto con la agenda, no te presionas tanto con esto. Y entonces ahí, cuando tuve mi estudio, es donde choqué un montón, porque yo sabía que era mi presión personal de saber que yo tengo que cumplir con ciertas responsabilidades extra, lo que me hace estar así, ¿no? Entonces me desesperaba un chingo con los morros, ¿no? Que con los que trabajaba a veces de, güey, échale ganas. Y precisamente con quienes mejor compaginaba era con quienes tenían hijos, porque había una empatía, ¿no? Me acuerdo Ajá. cuando trabajamos un ratito juntos, había buena dinámica, porque sabías que tenías que ir ahí como persiguiendo el pan. Me dejé de escuchar. ¿Ustedes sí me escuchan bien? No, pero no escucho nada. O sea, no sé si. ¿Ustedes me escuchan bien? Yo sí. Ya te escuché otra vez. Falla técnica. Te ¿Ya? bajó, ¿Listo? te bajó. Va. Ah, ok. Bien, entonces. Sí, entonces yo veía, por ejemplo, con el Chava también, veía que era consistente, ¿no? Y era constante en estar teniendo citas y así todo. Pero por otro lado, no te digo que todos, ¿no? También hay gente muy responsable sin tener que tener estos compromisos o responsabilidades o cargos, ¿no? De paternales. Pero sí me costaba mucho más trabajo, sobre todo entre más jóvenes y todo. De repente siento que se dejaban un poco embelezar por la imagen que se vende del tatuaje, del tatuador medio rockstar, medio acá y el desmadre, así, cosa con la que yo nunca compaginé, honestamente, ¿no? Entonces ahí es donde yo tenía un poquito más de conflicto, como que decía, "Oh, estoy morro así, no, ¿cómo te hago entender, güey? Que hay que pagar cosas, güey, que si Sí, tú sí. chambeas, alguien tiene que pagar de todas maneras, que los materiales, entonces puedo en verlo desde dos perspectivas. Una, un poco de envidia, decir la libertad de no tener que andar con los huevos aquí todo el tiempo de, güey, hay que pagar cosas. Y hay que cubrir esos gastos y así todo. Y si no, no pago colegiatura, no pago renta, no pago lo que sea y así todo. Y por otro lado, decir, bueno, pero ese exceso de carga, a su vez, creo que me impulsó también a mí a decir, bueno, he tenido mis satisfacciones, claro, con el tatuaje, que a lo mejor y empiezan a ser más escasas entre el perfil de tatuador, que digo, eso lo aprecio mucho, porque incluso teniendo la responsabilidad, sobre todo vamos a decir, de tiempo y económica de un hijo, a lo mejor el siempre estar en putiza, ha permitido decir, bueno, tienes acceso a decir, puedo viajar, puedo esto y demás, y así. Y es consecuencia, entonces tiene sus dos lados, ¿sabes? Es como encuentras tanto dentro de los contras, puedes ver todo lo que ha sido favorable también. Y entonces no me quejo amargamente, solo es acostumbrarte un poco más a estar así en chinga. A diferencia a lo mejor de una vida más tranqui como los demás, ¿no? Que pueden estar un poco más holgaditos, ¿no? Yo creo que el tatuador padre se vuelve un poco más serio, no cede tanto a desmadre a veces, o si cede en algún momento, eventualmente se le quita también, porque empieza a ver que entre más centrado sea con algunas cosas, pues más, ¿no? Entonces, por ahí, así es mi perspectiva, dos, tres, con el Entonces, tatuaje. bueno, dices que tienes 29 añotes. Sure. ¿Para ti hubiera sido mejor entrar en esta etapa de paternidad a una edad más grande, o crees que ahorita está chido porque quizá vas a salir
más rápido que... Voy a salir, habré pasado mi banderazo más. O sea, Ajá. ¿qué te hubiera gustado o estás chido así? ¿Cómo lo ves tú ahora? No me gusta ¿Qué? pensar en el hubiera, Ajá. ¿no? Si te soy honesto, yo era un morro bien menso. Entonces era... creo que a lo mejor muchas de las cosas que he vivido que me encantan de mi vida como creativo y como artista, no hubieran sido posibles si no hubiera tenido esta presión o esta carga de tener que solventar el asunto de tener un hijo, ¿no? A temprana edad sobre todo, ¿no? Ajá. Tal vez no hubiera tenido esta patada de, güey, échale ganas, ¿no? O sea, como ponte, sea lo que sea que vayas a hacer, tienes ciertamente el apoyo de la familia y así todo, afortunadamente, no me puedo quejar en ese aspecto, pero aprovéchalo, ¿no? No malgastes el tiempo, no te hagas güey, sino que, a ver, si esto no está saliendo, ponte a hacer otra cosa. Entonces, y no me lo tenían que decir, más bien como que fue de, a ver, cuando recién nació mi hijo, yo tenía 19 años y tenía desde poquito antes ahí el apoyo. Estaba todavía en la escuela, es de, ¿sabes qué? Si se necesita apoyo para cuidados y así, y todo y económico, me echaban ahí mano un poquito con algunas cosas. Yo trabajaba en ese momento en un Starbucks, eventualmente lo pude dejar cuando ya empecé a tatuar. Y entonces era como la escuela, el Starbucks, luego la escuela, el tatuaje y así. Entonces, creo que si no hubiera tenido yo ese input de tener esta carga encima a temprana edad, tal vez sí, varias cosas no se hubieran dado, definitivamente, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Quizá esa responsabilidad que ya tenías encima, güey, hizo que llegaras hasta donde estás ahorita. O sea, ¿tú crees que lo que has hecho, güey, ha valido la pena o ya has alcanzado lo que quizá planificaste o tenías en mente que ibas a hacer, güey? O sea, el momento que estás, en el que estás ahorita, ¿es parte de lo que tú anhelabas o es algo de esas metas que tú ya considerabas en un corto plazo, mediano plazo? ¿O tú crees que aún falta mucho? Y bueno, y del otro lado, güey, ¿crees que si no hubiera pasado esto tuvieras visto más barco, güey? Igual y no estarías haciendo lo que ya tienes ahorita, que al menos profesionalmente, ¿no? Porque pues ya tuviste un estudio, por X o Y razón se cerró, güey. Pero bueno, yo que estoy del otro lado, que pues veo lo que las redes sociales nos muestran, pues yo veo que pues has sido una persona exitosa, güey. Entonces, sí tiene que ver también eso de que pues, seas padre a una edad, pues, bueno, que hayas sido padre a una temprana edad, porque igual y no te hubiera motivado a hacer todo lo que ya lograste, ¿no? Sí, creo que, a ver, primero, si no hubiera pasado, sí, ciertamente respondiendo a esa pregunta, sí, yo creo que, como te decía, era medio menso, entonces era como que, ay, andaba yo, tal vez me hubiera quedado si hubiera terminado la carrera, bueno, spoiler, Hubiera no terminé seguido la siendo gerente de carrera. Starbucks. No creo, no, pero no tenía un rumbo claro, ¿sabes? De hecho, la secuencia de hechos, yo entré a diseño y no sabía muy bien qué iba a hacer con diseño, sabía que quería dibujar, pero si somos honestos, hoy en día cuando entras a diseño gráfico ya no te enseñan a dibujar. Estando en la universidad ya tenías a tu chavo, ¿no? Entré en marzo del 2015 a la UAM, o abril, en el de primavera. Son trimestres, entonces luego vino para el de otoño, ya estaba en camino. Pasó invierno del 2016, primavera del 16 y justo en mayo fue que nació mi hijo. Entonces ya tenía yo ahí 19 años, había cumplido 19 años en 2015. Entonces, ¿2015? Sí, sí. Entonces, a ver, ¿me puedes reformular la pregunta que ya... Bueno, es que sí, ya nos enredamos un poco, pero a ver. Sí, nada más regrésame para donde estábamos. Bueno, como para terminar esto que acabas de decir, güey. Tú estando en la universidad o parte de la universidad, ya tenías a tu chavo. Sí. Digo, quiero pensar que también fue parte, güey, de que pues le metieras cabrón y dijeras, güey, pues no me voy a quedar en un empleo de la cafetería o sí, cosas. Entonces, ya recordé porque ya me acordé del hilo.
justo en la cronología estaba en diseño, pero no sabía muy bien qué iba a hacer con diseño. En diseño no te enseñan tanto a dibujar. Entonces estaba ahí yo un Sí. poco a la deriva, aunque sí me cambié algo creativo, estaba ahí volando, ¿no? Sin embargo, ya el tatuaje llegó por ahí pensamientos intrusivos de mi hermana, que había empezado a tatuarse. Y entonces se tatuaba con un chavo que se llama Julio Roga, que estaba en Ronin, que después se volvió el Red Cloud Mavericks. Ok. Algo así se llamaba, ¿no? Entonces, me dijo, oye, ¿sabes qué? Como que aquí veo que podrías incursionar tú, tener un mayor ingreso, manejas tu tiempo, puedes seguir estudiando, está chido dentro de lo que cabe lo que vas a hacer. ¿Por qué no lo intentas, no? Y entonces ya cuando llegó el tatuaje, empecé a ver que a lo mejor había un poco de camino, pues al final no tenía nada que perder, ¿no? Ujú. Pero me lo tomé, ella me financió el primer equipo que tuve, así un kit de Soulflower, para empezar y todo. Y ya de ahí fue, bueno, ahora échale ganas. Todavía me tocó empezar con un kit de bobinas y así, todo estuvo chido, o sea, estuvo romántico todavía el asunto del tatuaje, buscar cómo poder aprender y todo. Y ya, pero el no, desde ese punto ya no hubo como un detenimiento. Entonces, sí, o sea, creo que si yo no hubiera tenido un hijo, tal vez no se hubieran dado todas estas cosas, ¿no? Y ya ahorita, 10 años después, si me preguntas si se han logrado las metas, pues algunas sí, algunas no. Creo que afortunadamente hay cosas que se lograron hace años que se han logrado mantener. Sin embargo, he empezado a ver también los picos y vaivenes del tatuaje, ¿no? Que a lo mejor y al inicio, cuando nos tocó una muy buena época, yo podría decir de 2017 a 2022, más o menos la pandemia, hipócrita, o sea, sería hipócrita decir que, ah, no, la pandemia, la verdad, yo creo que al gremio del tatuaje nos fue muy bien Ujú. en pandemia porque mucha gente que no se podía tatuar antes por horarios o lo que sea, ahora era libre de ir y así todo, y pues cubre boquitas y todo así, y pues tenemos que seguir comiendo y a ver si me dicen, oye, ¿quieres trabajar? Pues sí, sí trabajo, güey, ¿no? Entonces, sin pelos en la lengua puedo decir esa parte, ¿no? Y pero bueno, ya poniendo en metas que sí tenía en mi cabeza, hay algunas cosas que no se han cumplido, hay otras cosas y satisfacciones que se han tenido, pero hay veces que creo que requieren más tiempo, ¿no? O se cambian la mira hacia dónde quieres llevar algunas cosas. Y bueno, es el momento en el que me encuentro hoy, ¿no? Ya a lo mejor y pensaba, por decirte algo, ¿no? Algo bien burdo, yo decía en 2021-20 que me estaba yendo todo así hacia arriba, que no, yo ya voy a tener una casa y así Sí. todo, y no, ¿cuál, güey? Está bien pesado. Entonces te das cuenta que a veces, aunque parece que vas teniendo más ingreso, pues la situación también es que hoy en día tener un niño es caro y, Ujú. y todo está mucho más caro últimamente. Entonces dices, no se van dando tan sencillo algunas cosas como tú te hubieras imaginado en algún momento. Y es que también, conforme un chamaco crece, va siendo más caro cada vez más mantenerlo. Antes, a mí me parece una cuestión bastante chistosa y cliché el decir, no, es que ahora hay que pagar pañales. Los pañales estaban baratos y Ujú. lo pones en perspectiva de qué necesitas después. Ya come más de grande, ya tienes que pagar las cosas de la escuela, llevarlo y así requiere tiempo. Ese tiempo que requiere o responsabilidades también implican un gasto. Entonces, ya, eso de los pañales es cliché, güey. O sea, es un mito, Se güey. queda como Prefería mito, güey. comprar yo pañales y fórmula este, que ahora todo lo que requiere. Si lo pusiéramos de manera muy materialista y objetiva, ¿no? Pues, estaba más barato eso, ¿no? Emotivamente y personalmente, ¿recomiendas ser padre hoy en día? Recomiendo ser padre. O tú, a ver, Ajá. ¿cuál es, tú qué dirías, güey? Digo, con lo que ya hasta ahorita has pasado, güey, con la carrera que tienes, que has hecho, con la edad que tenías cuando iniciaste siendo padre, emotivamente, es decir, emocionalmente y personalmente, ¿tú crees que ser padre es algo chido? Sí, es algo chido. Definitivamente. Sin embargo, creo que no hay que romantizarlo de más, Ujú. ¿no? Creo que, por ejemplo, las generaciones anteriores que, vamos a decir, nuestros papás, nuestros abuelos que tuvieron las cosas un poquito más sencillas, no era un mundo tan... eh, tenían más ingreso sin necesidad de tanto.
honestamente, Sí. ¿no? Era más fácil que alguien se hiciera de una casa hace 30, 40 años, ¿no? Hoy en día, vamos a poner mi abuelo sin problema, hasta por jubilación prácticamente era como del sindicato, era toma tu casa, ¿no? Sí. Chido, dale, güey, ¿no? Y Voy a tener otro hijo, a huevo, ya. 4 hijas, luego mi papá 2 hijos, yo un hijo y digo, me las estoy viendo, ¿verdad? No entiendo honestamente cómo, o sea, eh, cómo la gente pudiera llegar a tener ese nivel de procreación, así es tan voluminoso como fue en un pasado reciente, ¿no? De décadas. Sí lo recomiendo porque honestamente creo que trae muchas cosas buenas, ¿no? Em, Te ayuda a sentar cabeza de algunas cosas si te haces responsable, ¿no? De eso. Pero solamente creo que el error está en romantizar lo demás. Es más bien Ujú. saber a qué te estás metiendo y si ya a lo mejor te comiste la torta antes del recreo, ¿no? Y te llegó muy joven, pues verle lo bueno, ¿no? O sea, a mí me cohibía mucho, me podría decir que hasta me daba un poco de vergüenza porque yo era te digo que era un chamaco menso, muy menso, entonces yo era muy habladorcito juzgaba mucho el tema del embarazo adolescente, entonces sí, fui el primero de mis conocidos, ¿verdad? En Ajá. ese aspecto. Entonces ahí entraba, ahora sí, era la vida dándome un zape, ¿no? Entonces, am, es chido, solo creo que es una cuestión muy seria. Y hoy en día no es tan sencillo tener un hijo desde mi perspectiva, ¿no? Y ya, solo es, si lo vas a tener, pues, hazte responsable, ve todo lo que va a cambiar en tu vida. Si está chido, adelante, ¿no? Y si no, pues eh, tómalo con calma porque se pone complicado, ¿no? Y así. Hablando de paternidad, ¿tu papá cómo fue contigo y ahora tú cómo lo eres con tu hijo, güey? O sea, ¿crees que rescataste, agarraste, dejaste algo que tú viviste con tu padre versus ahora cómo lo haces con el tuyo, güey? Mm, Tu mamá era la autoridad en casa, güey, sí. pero tu papá ahí, ¿cómo fue el rol con él, güey? Tu relación con él, güey. Y que ahora tú Ya. quizá reflejes o simplemente dices, ¿sabes qué? No quiero hacer esto con mi hijo ahora. Ok. Con mi papá, un saludo al señor Miguel. Señor Miguel, un Don saludo May. desde... Mira, la verdad es que mucho tiempo no tuvimos una muy buena relación, sobre todo a raíz de que se separaron, ¿no? Pero ya de grande tuve la elección de decir, ¿sabes qué? Puedo empezar a ser un poco más empático con algunas cosas y aunque todos cometemos errores así, pues la neta como que dije, ¿sabes qué? Y siempre se hizo cargo de mí y nunca se alejó. Entonces se separaron por el motivo que haya sido y todo y demás. Si bien era un poco desinteresado de algunas cosas, cosa que hoy en día sigue siendo, es como Ujú. nunca he ido a ver qué estoy tatuando, nunca he ido a ver qué he dibujado, le enseño mis pinturas, mis dibujos y dice, está chido, así como que, ajá. Y lo que él ve y lo que a lo mejor siento que le pone más atención es a los resultados que ha tenido ese camino, ¿no? Como, este decir, bueno, que tiene su casa, que tiene sus cosas, Ujú, que sí. ha ido a tal lado, a tal lado. Yo creo que eso es lo que él ve, ¿no? Y digo, está chido, de su manera lo apreciará y lo verá y todo y así, pero... Entonces, ¿cómo decirlo? Cuando yo era niño y así, lo veía poco, no tenía él trabajaba mucho, era comerciante, entonces en los papeleros ahí del centro, ¿no? De aquí de Ciudad Ok. de México. Entonces le ganaba también de repente que la jarra y todo y así, entonces yo tenía papá a lo mejor de lunes a jueves 1 hora en la noche y demás, me llevaba a la escuela, eso sí, en las mañanas y papá presente, vamos a decir, como en tiempo efectivo, ¿no? O sea, que hubiera interacción, ¿no? Que tenía papá todo el tiempo, ¿no? Y he tenido papá todo el tiempo, ahora que lo veo en retrospectiva. Pero sí, no había mucha intimación como de relación padre-hijo. Bueno, si me hubiera gustado o no, no lo sé. Este, no pasó Sí. simplemente. Y por otro lado, donde yo tuve como que más conexión a lo mejor fue con mi abuelo, un poco materno, ¿no? Ajá. Ahí sí tuve muy buena relación con mi abuelo y en su momento me tocó
acompañarlo prácticamente hasta sus últimos momentos y ahí nos hacíamos cargo de él y la neta fue una experiencia también muy bonita. Entonces, las cosas que yo he trasladado a mi paternidad, a través de ellos, a lo mejor vamos a decir, de mi papá, el siempre estar buscando cómo chambear y sacar las cosas, ¿no? O sea, siempre estar, eso sí puedo decir, no estaba presente, pero porque estaba la mayor parte del tiempo chambeando Ujú. y a lo mejor sí le ganaba la jarra de repente, ¿no? Entonces, las cosas que yo he tratado de hacer es, tuve en algún momento un tema ahí con el alcohol, a raíz de que falleció mi mamá, como que tuve una depresión ahí muy loca. No me daba cuenta y no lo quería aceptar y todo así, entonces como que agarré un poco el alcohol por ahí 2021 y así y todo. Ujú. Entonces, cuando me di cuenta y todo, poco a poco lo he ido bajando con los años. Estuve en terapia el año pasado. Entonces, digo, bueno, manejando cosas que a lo mejor y no quieres ver cuando te están gritando aquí de frente, ¿no? Pero lo que puedo decir que estoy trasladando de ellos hacia acá, a lo mejor sí, la responsabilidad del estar siempre consciente de que no te puedes hacer güey. Esa es como la parte que yo más traslado en esto y aunque no quieras, te tienes que poner a chambear, te tienes que poner a jalar, tienes que ver cómo estar mejorando, sacando las cosas, cumplir también las cosas. Algo que, por ejemplo, de repente no me gustaba a mí y recuerdo era que no te cumplieran las pinches promesas, ¿no? Decías, oh, chingado, así como ¿Qué era lo que anhelabas más? que ciertos juguetes, que ciertas cosas y así todo, o que vamos a ir acá, vamos a ir allá, que las vacaciones de tal y tal y tal, ¿no? Y lo que yo he trasladado es como, ¿sabes qué? Porque mucho tiempo cuando no tuve tan buena relación con mi papá, a lo mejor eran las cosas que en mi cabeza yo berrinchudo y ya, incluso ya estando grande y todo, como que recriminaba, y hacía berrinche interno, ¿no? Y digo, bueno, si no se podían era por algo. Pero lo que pienso es que ahora digo, bueno, si digo algo, lo cumplo y veo cómo hacerlo, ¿no? Que si te digo, va a pasar esto, el morro tenga la certeza de que va a pasar eso que ya se le comprometió para que a lo mejor pueda tener palabra él después, ¿no? Como grande. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Ujú. Que si yo ya me metí en no prometer de más de lo que no puedes cumplir, y si ya te metiste en un embrollo, bueno, cúmplelo y afronta las consecuencias de no medir tus palabras, porque esa es otra parte, ¿no? A veces se nos sale mucho este trip de escupir. Es muy fácil soltar palabras, soltar el verbo y soltar, y así hablamos de más y nos gana el ego y nos gana la soberbia y todo así, todo. Y ándale, después viene el backlash de todo eso, ¿no? Y afrontar pues ahora sí que con honor las consecuencias a veces de hablar de más, ¿no? Que pasa, ¿no? Entonces, puedo decir que de las cosas que hubieron o no hubieron, traslado como lo que a mí me gustaría ahora inculcar de esa Ujú. manera y todo. Y sí, creo que es lo que yo puedo considerar que he heredado desde entonces para acá. ¿Con quién tuviste mayor vínculo o has tenido con tu mamá o con tu papá? De ahorita nos acabas de decir que tuviste que tomar terapia con el fallecimiento de tu mamá. Sí, ¿Podría decirse que con tu mamá o fue por otra cosa, güey? si te soy honesto, el tema de la relación y con quién fui más cercano, obviamente de niño con mi mamá, Ujú. ¿no? Pero después tuvimos una relación muy tóxica conforme yo fui creciendo. Y porque a lo mejor me salí del molde de lo que ella esperaba. O sea, a lo mejor no esperaba que yo fuera medio, o sea, pues no medio, sino full metalero desde Ujú. los 10 11 años. 11 años, ponle, 11 12 años. Me acuerdo que cuando yo me puse una playera de Slipknot por primera vez que me regaló un compa y así todo en mi cumpleaños, como salían esos monos medio monstruosos y Ajá. grotescos y así. De ahí parece que se le cayó todo el teatro que yo hubiera imaginado de cómo iba a ser su hijo, ¿no? Entonces, de ahí empezamos a tener así, fue una relación que poco a poco se fue deteriorando. Sé que me hacía el esfuerzo, pero se ve que muy dentro de ella yo me había salido completamente del molde y nunca hizo las paces con eso. Me acuerdo incluso hasta el último momento que, no, o sea, cuando yo me salí de su casa, este literal fue porque yo dije, ¿sabes qué? Ya tengo mi lana. O sea, aquí yo ponía ahí, en ese momento, pues ya, como yo ya tenía mi hijo y en algún momento había vivido ahí y todo y así y demás, y su mamá también, entonces como que yo ponía que la renta que me correspondía, trataba de poner muebles y así, y ni aún así teníamos una muy buena relación, ¿no? Entonces dije, bueno, si no di gusto nunca, Ujú. pues ya me lancé. Y me salí y poco después fue que
O sea, fue todo a raíz de que entró la adolescencia, esos pocos años, ahora que lo veo en retrospectiva, hasta que yo me salí. Cuando me salí, hicimos un par de intentos como de llevar una buena relación, como de, te vengo a visitar y me invitas a desayunar allá a tu casa y chido, y yo a lo mejor traeré esto, o de ahí vamos que por un café o algo así, y ya me retacho, ¿no? Y fue poco tiempo porque yo me salí en 2019 y ella me salí en noviembre de 2019 y para enero del 2021 ella ya había fallecido. Se puso mal en noviembre de 2020, entonces no hubo mucho tiempo, ¿sabes? Y entonces creo que cuando a mí me entra esta como depresión bien rara, más bien fue de no poder cerrar un montón de cosas, porque incluso al no haber estado nunca bien en esa relación y tenemos una relación bien tóxica. Entonces, Ujú. no, era complicado. Este, no se cerraron muchas cosas y siendo una mujer bastante orgullosa de algunas cosas, hasta el último momento, así en cama y todo, todavía me soltaban algunos comentarios. Entonces, no te puedo decir que fuera cercano a ella como tal realmente, porque lo intenté un chingo de tiempo, Ujú. ¿no? Pero sí, le rompí que las expansiones, que no, yo me tatué ya hasta que había empezado a tatuar, ¿no? Ya que yo ya ganaba dinero de tatuaje, fue que me hice un primer tatuaje, pero con las expansiones, las perforaciones, el cabello largo en su momento, traer el mule temo así como no le cuajaba, que si tocaba guitarra, que si esto así, y pues estaba en su casa, ¿no? Entonces estaba Ujú. bajo su régimen en el que literal una vez, o sea, yo no, tampoco me drogué nunca, jamás tomé hasta ya adulto, ¿no? De 18 años, bueno, adulto entre comillas, hasta mayor de edad prácticamente, fue que empecé a dar lata de ese modo, pero... O sea, me iba a sacar. Había unos vecinos allá en Popotla que se llaman, bueno, les decían los Popotla Rocks. Y unos de ellos son músicos muy buenos hoy en día, Ajá. ¿no? Siguieron en ese camino y todo, pero pues, algunos, o sea, sí había mucha marihuana y de por medio, pero tampoco nada así, todo. Sí. Pero total, me iba a sacar, iba a tocar a la casa de uno de ellos, que era el que tenía un chingo de equipo y rentaba una sala de ensayo y todo así, donde yo tocaba con unos compas que también nadie consumía nada y así. Puta, me iba a buscar y todo. Entonces, sí, muchos choques, güey, muchos choques. Mm. Entonces, así, ¿con quién tuve realmente una proximidad? Pues no. Güey. Mi abuelo, tal Ok. vez, y mi papá no, porque no estaba. Y te digo, era tóxico porque ella alimentaba una retórica en la que, pues, ella era la víctima de varias cosas, cuando, pues, la neta, era una persona también un poquito complicada. No voy a hablar no me gusta hablar pasada a ella, y Ujú. ahorita que no puedo dar una réplica, solo hablo desde mi perspectiva, muy fugazmente, pero es algo que hacemos muchos, ¿no? Cuando nos pasa algo que no nos agrada o así todo, tendemos a lo mejor a asumir el papel de víctima porque buscas un confort, ¿no? Entonces, un poco eso, y yo como estando en su casa, viéndola enojada o frustrada de algunas cosas y así todo, pues también tomaba partido cuando mi papá, pues la neta es chévere, o sea, es buena onda, Sí. no es conflictivo, no, lo más que le pueda huir al conflicto, él lo va a hacer y así todo, y se podría decir que peca de ser un poquito tibio en algunas cuestiones, ¿no? Y yo tenía otra imagen completamente de él y el tiempo me ha dado a entender que no, o sea, si nos peleamos, así luego yo soy más corajudo, ¿no? Tengo más, soy más visceral de repente con algunas emociones, las regulo, sí, pero si nos enojamos y así todo, es más fácil que él se le olvide mañana, ¿no? Y digo, chido, bueno, ya me mandó mensaje, ¿no? Está bien. Entonces, sí, no sé, no tengo una respuesta realmente en la que pueda concentrar ese nexo porque... em, por mucho tiempo sí fue como ir a un poco a la deriva, igual estando en un lugar en el que no terminabas de encontrarte nunca, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene un año que ya vivo completamente solo, un poquito más, y hasta este punto es que bueno, teniendo yo mi propia casa, vamos a decirlo, para Ujú. ser un poco más específicos, yo mi propio departamento y todo y demás y así, este, en el que yo tengo el control de todo, y es donde me he encontrado más a gusto, ¿no? Honestamente, teniendo ahí como decir, aquí por fin puedo poner a lo mejor yo Sí. mis reglas, de esto y todo, cosas que a lo mejor
tardé mucho en asimilar que me gustaba a mí tener de cierta forma. Porque sí, siempre fue buscar un lugar que no iba a tener hasta que yo lo pudiera diseñar, ¿no? Determinar y así todo. Entonces, sí, 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 sí. Y ahora, ¿cómo traduces eso con Dante? ¿Tú estás trabajándolo o estás dejando que fluya? Bueno, digo, tiene 10 años apenas, ¿no? 10 Pero años. creo yo que las nuevas generaciones de padres también como que ya tienen más presente esa parte de, pues los padres de antes eran así, entonces ahora yo soy un poco más laxo o trabajo como para que él no tenga, por ejemplo, ahorita dices del tema con tu mamá, ¿no? Que quizá fue parte por el cual tú te sentiste mal. Ujú. En ese aspecto es como lo que a ti te gusta hacer está chido, ¿no? Que si honestamente, por ejemplo, habilidades que tiene y que me doy cuenta, por un lado, sí, no voy a romantizar el tema del dibujo, solo le gusta dibujar Ujú. y lo hace y lo intenta y se avienta uno que otro ahí pinino chido, ¿no? Para su edad considero que no está nada mal. Si fuera un poco más dispuesto, pues lo podría encaminar un poco más a algunas cosas, pero tampoco lo voy a forzar de más porque creo que todavía le falta un tiempo para que lo pueda yo presionar, ¿no? Aunque digo, bueno, entre más joven creo que en esas cosas mejor, pero bueno, como a mí me hubiera gustado, ¿no? Pero tampoco puedo vivir lo que no viví a través de él, ¿no? Pero lo que a él le gusta, por ejemplo, la verdad es que es muy bueno con los videojuegos. Jugamos a la par. Y es a veces él mejor que yo para los shooters y así todo. O sea, digo, órale, o sea, juega como si estuvieras, o sea, con alguien ya mayor, o sea, con un adulto, un veinteañero así. Juega, entiende las dinámicas bien y así todo, y está muy clavado con eso y le gusta que el Fortnite, yo creo que si tuviera el Call of Duty también lo haría y así todo, juega y sin problema. De repente, juegos de historia, hay cosas que no va a entender o la comprensión ahí de cierta, comprensión, perdón, de ciertas cosas como que ahí es donde le flaquea un poco y a lo mejor se frustra más con juegos, pero cuando la dinámica está más continua y así todo, pues es muy bueno y está que eventualmente le gustaría ser streamer. Pues chido, ¿no? Honestamente, Carrera del eh, futuro. carreras del futuro. O sea, y no le voy a decir que no, porque yo también me salí un poco del molde de la escuela, ¿no? O sea, agarré un oficio, completamente, pues no hay escuela para todo, ¿verdad? Entonces es Ya, como, ya hay ajá, escuelas. bueno, ya hay, pero bueno, o sea, Sí. sí, y no. Sí, sí, Entonces, sí, sí, no, pero bueno. es un oficio, ¿no? Ajá. Que creo que lo bonito es lo romántico de pasar las diferentes pruebas que te pudiera llegar a poner alguien y demás, aunque no tiene que ser lo más duro del mundo, ¿no? No se trata de sobajar ni de pisar a nadie ni nada, solo que los morros ahora, como vamos a decir, cosa que también veía en el tatuaje, son como bien generación de cristal y les pides, güey, ¿puedes limpiar la mesa? ¿O puedes llegar temprano Ujú. y recibir a los... Parece que les estás diciendo lava el retrete con la lengua, ¿no? Sí. Entonces, no sé. Pero volviendo al tema de los oficios o carreras del futuro, pues sí, digo, si a él le gusta eso y eventualmente lo puede monetizar y así, solo creo que está un poco pequeño y lo platicamos el otro día porque está muy insistente, ¿no? Y nos Ajá. cuenta que quiere ser así. Te digo, espérate, el internet es hostil, ¿no? El internet y la gente es hostil y necesitas estar maduro y con la piel gruesita para que cuando No te te decidas calen. a llevar una carrera así, no pierdas la cabeza, ¿no? Porque de morrito, ¿qué va a pasar? Si tienes alguien te agarra hate y así todo y Ajá. tienes 16 años, ¿cómo te va a impactar eso? Sí. De menos te deprimes, ¿no? Pero si no, te puede llevar a un querer de suscribirte de la vida Suscribir. como un morrito inestable en plena adolescencia con todas las emociones y así todo, eres muy vulnerable, ¿no? Con tantas cosas que ahora entonces es como, no, espérame tantito, ¿no? No es que no te vaya a apoyar, solo agarra más, un poquito más de callo con ciertas cosas Sí. en la vida. Sí, sí, sí. Pero de apoyarlo en lo que Mente sea que quiere fría ser, chido. para Sí, estas sí, sí, cosas ya. exactamente. Entonces sí. Tú, ahora en estos momentos, aparte de tatuar, qué otras cosas haces? ¿Qué hago? Mira, el tatuaje lo respeto un montón, aunque tengo mis momentos con el tatuaje, me ha Ajá. dado todo, ¿no? Entonces, entre eso que me ha dado, están el interés por pintar, por clavarme chido en la ilustración y así todo. Fue lo que me permitió ver que podía vivir del dibujo y pues
hacer un camino en torno a otras cosas y decir, ¿sabes qué? No tengo que ir a una... Sería lo mejor, ¿no? Ir a una academia y todo, pero a lo mejor ya se me hizo tarde y no, yo ahorita no podría inscribirme, no sé, para entrar a la Esmeralda o entrar a la ENAP o lo que sea. No me da la vida, ¿no? Tengo que sacar otras cosas, ¿no? Pero decir, ¿sabes qué? Identificar el camino hacia cómo podría llegar sin quiero hacer esto, ¿qué necesito, no? Dentro del arte y justo ahí topé con la pintura, ¿no? Con lo figurativo y ha cambiado un poco mi percepción de mí mismo al punto de que ahorita no es que vaya a dejar de hacer tatuaje. Tuve una crisis existencial hace como 2 años en las que decía, no, ya no voy a dejar de... Pero la neta es como, ok, ya ahorita lo que veo es, me gustaría genuinamente dedicarme a pintar. Eso sí lo veo como el resto de mi vida, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo una necesidad así intrínseca, casi, casi de querer plasmar ciertas cosas que no se ven perdón, ni en la ilustración. Este, Yo, no. perdón. Pensé que había sido a ti. En la ilustración y no lo ven en tatuaje y que aparte en el tatuaje no las puedes hacer. El tatuaje está limitado un poco entre este acuerdo que tienes con el cliente y sus ideas y tú. Y también un poco la parte técnica, tal vez, dentro de mis limitaciones. Habrá quien haga emulación de óleo muy bien en tatuaje y sí, chido, pero pues a mí no me encuentro a lo mejor en esa capacidad. Oriento mi trabajo en tatuaje a lo que puedo resolver con las herramientas que tengo y lo que he experimentado también en gráfica, pero estoy limitado, ¿no? Faltarán muchas cosas por aprender y seguro nunca acabaría, pero lo limito a lo que creo que puedo solucionar bien. Pero en la pintura creo que me siento mucho más libre. Es como un campo en el que, ¿quién te va a decir qué está bien en el arte y qué no? ¿No? O sea, algún loquito saldrá por cuestiones morales o lo que sea, o así, o por cuestiones de actualidad o discursos, así, decirte, oh, está bien, esto no, o esto sí, de X, ¿no? Pero tú eres libre completamente de comprarte un bastidor, eh, unos óleos y bajar lo que sea que tengas y plasmarlo ahí. Y habrá quien le guste, que eso es lo que yo veo, el potencial de la pintura. Entonces en eso estoy ahorita. Empecé a pintar en 2022 y mi curva de novato, pues yo creo que ya duró un chingo. Pero ya este año tengo ahí unos planes de una serie de piezas. ¿A qué te refieres con novato, güey? O sea, Pues de yo veo novato tu chamba, güey. adentrándome a... Bueno, Novato avanzado, nivel avanzado, güey. ¿has escuchado hablar de este bonito concepto llamado el síndrome del impostor? Sí. Me pasa un chingo, güey. O sea, yo veo constantemente me tengo que estar reafirmando que sí está chido lo que estoy haciendo. Por más que me esfuerce y me esté quemando las pestañas y todo el tiempo estoy así como lo sufro y lo literal a veces berreo y lo lloro y digo, no me gusta y lo quito o así internamente, ¿no? No es tan exotérico esto, así como... pero en el contexto interno de mi cabeza todo el tiempo lo estoy sufriendo, güey. O sea, de que sí está bien o no está bien y así todo y así y demás. O no, ya está bien culero, lo voy a volver a hacer y así todo. Me pasa todo el tiempo, ¿no? Pero... sí, en la pintura siento que encuentro un camino, en el que ahorita ya también las cosas que me imagino ya las puedo llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo, hice un cuadrito chiquito de una idea que tenía en la cabeza y salió, no te digo que uno a uno como lo tenía en mi cabeza, pero superó incluso la expectativa que yo tenía cuando era una imagen bastante sencilla y porque el medio lo permitió, ¿no? El material. Y es una dimensión de, del proceso creativo que no te enteras hasta que estás manipulando el material, ¿no? Por sí solo tienes unas particularidades que lo hacen muy bello. Es como, de repente parece que estás esculpiendo cosas entre pinturas y todo. Estás en un plano, ¿no? Pero está loco, está loco. La experiencia con la pintura a mí me ha sido muy interesante. He tenido momentos también así como de... ¿Cómo te lo puedo explicar? En los que parece... Va a sonar muy mamador, güey, porque se pone muy como esto, pero te vuelves el dios del mundo que estás retratando, ¿no? Entonces empiezas como a esculpir cosas y figuras y todo. Me acuerdo que hay un primer cuadro que yo pinté a color, que fue mi primera práctica y me acompañó el profesor ahí del Foro Goya, saludos al Foro Goya,
durante todo el proceso, lo hicimos muy romántico y todo. Y era un estudio de un pintor que se llamaba Franz Javier Winterhalter. Y dije, esto sí lo puedo resolver, creo, ¿no? Ya lo fuimos a ir resolviendo todo así. Por diferentes circunstancias un poco duras de la existencia, lo dejé un ratote y se quedó en el taller del Foro Goya, ¿no? Ahí se quedó el cuadro y demás. Estoy hablando de 2022 a 2023, mediados, ponle así. Lo dejé de ver casi un año ese cuadro, ¿no? Pero ya estaba avanzado. Total, le faltaban ahí sus cuantas sesiones extra, pero ahí iba. Entonces, eh, lo que pasa de repente es que cuando te empiezas a generar como estos personajes, parece que les atribuyes como una personalidad, como si fueran. Al final, aunque fue un estudio de un pintor, la cara Ujú. terminó siendo Sí. diferente, ¿no? Terminó adoptando una propia personalidad, porque le fui metiendo a lo mejor cosas de mi cosecha y todo así, no respetando la composición, respetando todos los elementos, pero algo en los gestos cambió. Y entonces, cuando me acuerdo que esa vez yo entré, habían sido un año muy complicado y muy difícil, y cuando traía muchas cosas con muchas emociones yo, y cuando volví a entrar así al taller y todo, y ya me había cuando llegas, estás inscrito ahí en el Foro Goya, Ujú. te asignan un lugar diferente cada día, dependiendo de estación distinta, ¿no? Para estar pintando o haciendo tu trabajo del día. Y ya, pero sí, recuerdo esa imagen en la que ya estaba mi cuadro ahí, era un cuadro bastante grandecito y todo, y cuando vi era como si te estuvieras encontrando con una persona de verdad en el cuadro, entonces Ujú. te empieza a dotar de unas cualidades bien locas y si aparte andas medio de Lulu con algunas ideas, se vuelve así, te, te mueve mucho la Ajá. pintura, entonces estoy muy clavado con querer pintar, así, con dedicarme a eso y espero pronto estar ahí moviéndole por ese lado. Creo que sería si el tatuaje fue en su momento como que el primer paso a una vida artística, ahora viene esa parte y es lo que estoy tratando de impulsar para mi trabajo como artístico y así. ¿Cómo defines tu obra? ¿Cómo defines ese estilo de lo que haces? Llevado en el tatuaje, en la pintura, en todo lo que conlleva. Porque, eh, como decía yo, Ujú. creo yo que eres uno de los personajes en este medio. eh, eh, Visualmente creo que es muy notorio lo que haces. O sea, yo Gracias. vería algo, güey, diga, pues, se ve quién lo hizo, güey. Creo que si empiezo a organizar la información de las influencias que tengo, podría decir que pues, romantizo todo de repente, güey. Entonces es como podríamos decir que si el romanticismo como movimiento después terminó influyendo en otra cosa que a mí me encanta, que es el Art Nouveau, el modernismo, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX y demás, que aparte fue el límite en el que como que el mundo cambia por completo previo a las guerras y después de las guerras el mundo no vuelve a ser el mismo, ¿no? Ujú. Entonces, a lo mejor y sí, no en un asunto pretencioso, pero por tratar de hacer como un condensar el tema, pues, no sé, soy medio romántico, vamos a Ok. decir, en el asunto de que trato de verle em, lo bello a las pequeñas cosas de la vida. Se llama es mi trip, ¿no? Pero vamos a decirlo por ahí. Porque también puede que yo esté errado en mis términos y vaya a llegar acá un purista del arte así todo. Pero también me gusta mucho el simbolismo en el arte. Me gusta mucho pintores. A ver, tal vez ahí se esclarece un poco el asunto. Me gusta mucho Bouguereau, me gusta mucho Alphonse Mucha, Ujú. me gusta un montón artistas vivos también de ahorita que me parece muy cool porque hay mucha gente que está volviendo como a la figuración después de que tuvimos un siglo XX muy atropellado de muchos ismos y pretensiones y cosas que a mí no me encantan, ¿no? Este, están volviendo. Entonces hay pintores vivos, por ejemplo, hay un japonés que tuve la oportunidad de coincidir el año pasado ahí en Tokio, tenía su exposición de 30 años pintando, el güey, y hace desnudo completamente por lo que es desnudo y fetichismo en pintura, así lo describe él, pero un tratamiento completamente académico Ujú. de algo tan mundano como pues, literal unas nalgas, ¿no? O algo así, con ropa y atuendos a veces de época y a veces muy contemporáneos, pero tratados con óleo, con una escuela. Entonces
empiezas a ver la conjunción y el retorno un poco a la tradición con motivos modernos, ¿no? Entonces eso a mí me llama mucho la atención, el tratar de siempre añorar un poco, tal vez es añorar un poco un mundo, una realidad que no viviste, pero me llama esa parte, ¿no? De lo que es él se llama Tetsuya Mishima, ¿no? Ujú. Me gustan otro tipo de artistas en cuanto a gráfica. Igual tengo mucho esta influencia como medio japo, pero tiene un sentido, ahorita te lo explico. Sí. Eh, Takato Yamamoto, Mende, que hacía el arte de esta Mena, de Castlevania, perdón, Ayami Kojima. Ujú. También me gusta un poco ese trip como muy bello de todo que tiene que ver con otro mangaka que se llama Shinichi Sakamoto, que tiene una obra que se llama Midnight Children, Drácula. Y es como una precuela a Drácula imaginada por él, hecha en manga, pero es hermoso el dibujo de ese güey. Y también los está haciendo a sus personajes como que Nolio y todo así. Está loquísimo el güey. Y entonces, si ponemos que todo el arte japonés influenció también un poco al póster y al modernismo en Europa, porque es cuando se abre Japón en siglo XIX, empieza a exportar que los biombos, que los trípticos y así todo. Entonces, como que justamente cuando está en boga el arts and crafts y empiezan a llegar estas influencias como orientales, cuando ya se define un poco más el art nouveau, pues dices, órale, le decían el japonismo, ¿no? Entonces Muja hacía mucho este asunto muy ornamental, que las florecitas, que la mujer acá en un ambiente etéreo. Sí, sí, sí. Alegorías a diferentes cuestiones, tanto naturalistas como esotéricas, de repente también tiene mucho por ahí. Entonces, es un conglomerado de cosas que a lo mejor y si los vamos ahí organizando y todo, nos llevan a ciertos términos, ¿no? Pero eso es a mí lo que me influye, ¿no? Y lo que pienso ahora es de, bueno, estoy yo en una realidad en la que hay muchos nuevos mundos a través de la cultura pop, que los videojuegos, que es historias recientes, que si les das un tratamiento eh, tradicional, podrían llegar a cosas muy interesantes como en Pinto. Entonces, por ahí puede ser. Y también unas cuestiones ahí de existencialismo y así, también me llaman la atención. No soy tan mucho, pero sí Sí. agarré un trip, no a raíz de eso, un poquito antes de esa situación. También cambió un poco mi percepción acerca de la fe y eso y todo. Y me ha ayudado también bastante a entender, a ver con más holgura algunas cosas, ¿no? Y también tratar de centrarme en lo que realmente es importante. Y ya. Entonces, sí, 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 por ahí va el trip. Pues qué chingón que ya haya pasado, güey. Y aparte de esta historia paranormal, otra. Historia Que sí es paranormal. paranormal. Otra historia paranormal. ¿Has vivido algo? Ey, no te puedo decir que tenga como que acá una historia de Paranormal Activity ni nada así, Ah, pero tuve un tiempo muy complejo cuando vivía ahí en Popotla, justamente en mi adolescencia. vi a Carlos Trejo, ¿no? No sé si porque ese güey vivía cerca, pero la neta, tuvimos un tiempo muy feo en la casa. Habíamos vivido en ese departamento como desde 2009 hasta 2015. Ujú. Los últimos 2 años fueron un calvario en el que algo se desató. ¿Qué? No te puedo decir qué ocurrió. Pero yo siento que tenía mucho que ver un poco cosas que hacía mi mamá, como era muy interesada de irse que hacer, que la lectura, que Ujú. con el santero o la bruja o así todo. Y que digo, mucho respeto a todo eso y así todo demás. Pero siento que jugó mucho con fuego, ¿no? Yo no es que no crea y no me interesen esos temas, sino que los trato con un chingo de respeto y trato de ser lo más aplomado con ese asunto, no jugar con fuego y ya, ¿no? Pero al contrario, y eso también lo heredó un poco mi hermana. Entonces era muy de esto y así todo. Yo siento, y te voy a explicar dónde cierro el círculo, ¿no? Pero Ajá. ya llegaremos. A raíz de un 2012, bueno, el 2013, era mi último año de preparatoria. Yo iba ahí en la Juan de Dios Batis, vivía en la calle Mar Arafura, ahí enfrente del triangulito donde está el agua. Quienes conocen la colonia saben Ah, de qué hablo, ¿no? sí. Entonces vivía en una planta baja y todo era un edificio pues cerrado, todo. Todo empezó por cosas pequeñas.
ruidos en la noche, haz de cuenta. Como si le pegaran al objeto que tiene en tu cabecera, ¿no? Ajá. Como si alguien le hiciera como tac, tac, así. Eso fue sutil. O le movían algo por acá. Digo, tenía perros, pero no tenía gatos que pudieran estar tocando las cosas arriba, ¿no? Entonces decía, ok, te puedo pasar como que tronó un mueble. Ajá. Ok. Pero de repente esto empezó a ponerse más serio cuando empiezan en las mañanas, a raíz de las 6 de la mañana, te despertabas y se empezaba a oír como si el viento soplara dentro del edificio. Ajá. No sé si me explico. Sí, Como, cuando golpea y... como un silbido. Ajá, ok. Pero este silbido era como más vocalizadón, como si fuera una voz adentro, en un espacio cerrado. Sí. Y a mí me ponía terrible, güey. Entonces, porque mi hermana se paraba como a las 5:30, la llevaban a las 6:30 al trabajo y a esa hora yo también tenía que estarme yendo, pero yo tenía la escuela, yo me iba caminando. Entonces mi mamá llevaba a mi hermana a la escuela y yo me quedaba solo un rato ahí, güey. Entonces el ruido era insoportable y era tan fuerte que yo decía, a ver, alguien que estuviera parado aquí en la entrada del departamento seguro podría escucharlo. Y entonces platiqué con el poli, el vigilante de ahí de los edificios. Y dije, oiga, poli, a ver, acérquese, ¿no? En las mañanas, así. Curioso, un día, cuando yo estaba solo, ya había salido mi mamá, le dije, después de que entre mi mamá, de que salga mi mamá con mi hermana, casi, venga a echar un ojo a ver si escucha algo, porque está loco esto. Y un día justo se empieza a escuchar, abro para irle a avisar así de, mira, se está escuchando esto. Y el poli estaba así, me dice, y yo lo estaba escuchando, abro, se para el sonido, pero pues me dice, es que ya llevaba un rato aquí, pues no se escucha nada. Y dije, cabrón. Entonces era eso, me ocurrió se continuó este asunto realmente desde que nos fuimos del departamento, era como, empezaba a ver como un lamentito, o sea, como un lamentito soplado, silbado ahí en el departamento, hasta el punto que te acostumbras, güey. O sea, adoptamos una perrita en 2014 que le tenía un pavor al pasillo. Luego hubo una ocasión, mi mamá se dedicaba a hacer repostería y preparaba, como que había unas comadres que se llamaban como cake pops y así eran como unos palitos con pan bañado en chocolate que tenía que dejar secar y así. Tenía un evento al siguiente día, entonces los había dejado ahí secando en la mesa. Era un startup chiquito de mamá biznera, ¿no? Entonces... no, tal vez no era el gran pedido, pero pues lo tenía que entregar al siguiente día. Y de repente, esa noche yo estaba en una videollamada, ¿no? Estaba haciendo mis tareas y todo, estaba cotorreando ahí en el Skype y todo. Ponle que a las 11:30 de la noche por ahí se escucha un putazo en la puerta del departamento y dije, mi hermana a lo mejor salió, llegó de malas, llegó flamas y se le fue la puerta. Lo que se fue un estruendo que se escuchó perfectamente en la llamada de Skype. No le presté mucha atención, dije, bueno, pues ya salía mucho mi hermana en ese entonces, ¿no? Entonces, sigo en mi llamada, estoy haciendo unas láminas, ya estaba en la UAM, de hecho, en ese momento, era mi primer trimestre. Y al pasaditas las 12, se escucha que empiezan a abrir con llave la puerta y todo y demás. Y mi mamá estaba en el cuarto del fondo, o sea, mi mamá no escuchó el putazo. Ahí es donde te digo que mi mamá no escuchaba muchas de las cosas. Era muy raro, cabrón. Entonces, no escuchaba muchas de las cosas, pero por otro lado, las cosas más feas le pasaban a ella porque la agarraban en la noche, le hablaban y se levantaba llorando, pero no nos decía. Entonces, nada más escuchabas como que alguien inquieto en las noches a veces decía. Pero esa vez del putazo no lo escuchó, pero se escuchó perfecto en la llamada de Skype. Llega mi hermana ahora sí después y dije, a ver, bueno, estuvo raro, pero ya X, ahorita me consta que es ella y ya quién sabe qué fue antes. Despierto al otro día. Más bien me despierta mi mamá encabronadísima el otro día. Bueno, parecía que habían desaparecido las de estas y habían roto algunas de las cosas que había hecho y solo las habían desmoronado como un acto así de... Fue un acto, una travesura, güey. ¿Estás bien? Un ataque de tos. Usted disculpe. Y entonces algo paranormal me dispuestas, oye, el chamuco.
Güey, perdón. Sí, no pasa nada. Ah. Y entonces estaban todas las cosas que había preparado así hechas madre. O sea, ¿sabes? Desmoronadas, rotas, desaparecido un palito y así. Dices, ¿quién hubiera hecho esta chingadera en la noche, no? Entonces siguieron así el sonidito, el quejido, esta madre. Fue con la bruja, había una bruja muy famosilla ahí a la vuelta de la casa sobre Mar Egeo, me parece que estaba la casa de esta bruja que era famosa en la colonia y todo, y mi mamá era clienta, ¿no? Órale. Y entonces así como que, pues hipótesis de lo que pudo haber sido todo dentro del folclore que te podrías tú imaginar, mexicano, y ya X. Nos salimos de ese departamento y jamás nos volvió a pasar como que realmente nada. A mí lo último que recuerdo feo de ese departamento, o sea, a lo mejor y platicado no suena tanto, pero cuando es así una situación de cosas que se están sonando y pasando diariamente y que las mañanas estás en paz, luego te apagaban la luz del baño, te estás bañando y te apagaron decías. Ese tiempo fue muy tenso para mí, honestamente. Ya cuando nos salimos de ese apartamento dejó de ocurrir todo, ¿no? Y ya lo último después que me pasó paranormal fue con mi morro, güey. O sea, hubo una ocasión ¿Estaban los donde, dos? ¿Tú y él? ¿En casa? no, esa vez yo no estaba, ¿no? En ese, bueno, todavía vivía con su mamá y el bebé está muy chiquito, güey. Ujú. Entonces él tenía como 3 años y en ese departamento donde rentábamos, tenía su cuarto, estaba bonito su cuarto y todo, pero no se quería quedar ahí. Decía que había una mano terrorosa que se le subía en las noches y lo molestaba. Y entonces estaba en un pánico de, es que la mano terrorosa, y es que la mano terrorosa, y así. Y decía, bueno, oye, a ver, hoy te quieres dormir aquí en el sillón, quédate aquí en la sala y así todo, y a ver cómo te Y va. cuando te decía eso, ¿tú cómo lo tomabas? Como, Pues yo siempre he está sido bien, imaginando. bien O sí, creyente de esos asuntos, o sea, ¿no? sí Pero lo. trataba de distraerlo, Ok. güey. O sea, Pero por dentro sí los sí me tomabas en serio, así de. sí me ponía muy nervioso. Ok. Entonces, porque le veías el miedo en cómo te lo expresaba y cómo lloraba y así todo. Y entonces, cuando salió esa noche que se intentó dormir en el sillón, así de repente, unos minutos después de ya haber apagado todo y así, y el grito y el llanto de, es que la mano terrorosa se salió de mi cuarto y me vino a molestar aquí en el sillón. Ya, qué verga, güey. Y la otra, la más loca, fue una vez, igual en ese cuarto, salí yo al Oxxo y todo así, y regresando, pues, estaba su jefa ahí toda asustada, él así llorando y todo, y dije, pues cámara, ¿qué pasó, no? Bajé 10 minutos, regresé y así. Es que lo guardé en el cuarto, le había pagado todo para que se durmiera y así todo. Y habían juguetes, había varias cosas como arriba de un armario, Ujú. como ahí, pues, cosas que no usas y lo tienes así. Había una pista como de Hot Wheels chiquita en el empaque todavía Ujú. y estaba atrás de otras cosas. Bueno, estaban las cosas todavía ahí y la pinche pista había botado al suelo y ese cuarto tenía duela. Entonces lo asustó un montón y así todo. Estaba rarito eso ya es lo último que recuerdo así como paranormal. Yo no estuve, pero me tocó ese trip como que este, llegar y encontrar la escena, vamos a decir. Ujú. Y ya, lo último que ya ahora me ha pasado ahora aquí con Rosita es que nos pasó hace tiempo en este departamento ahora donde vivo, que una puerta del fondo ¿Dónde se... me tatuaste? ¿Mande? ¿Dónde me tatuaste? No. Ya cambiaste. Ajá. Ok. Entonces, la puerta de repente se azota, güey. O sea, la del fondo. Pero raro. Puedes estar tú en el baño y mi morro está una semana así, una semana Ujú. no, una semana sí, una semana no. Entonces, no está y ella fue la primera una vez en que le tocó. Me había quedado yo regañando, de hecho, esa vez a mi morro afuera del departamento y ella había entrado, iba al baño. Y así por algo que había dicho este güey, ¿no? Entonces, lo estoy regañando y de repente ella me marca y me dice, oye, ¿están bien? No sé qué, y así. Y dije, sí. Ah, bueno, ok. O me mandó mensaje, algo así, no me acuerdo, total. Ya después me cuentas que estaba aquí en el baño y el baño está al lado la puerta de él. Y me dice, es que se cerró y Ujú. así todo. Y sola como que sí me sacó de rollo.
poquito tiempo después, dormidos de repente, yo me desperté porque escuché como una voz rara, güey. O sea, también puede ser una cuestión. Ajá. Total que le digo, ella tiene el sueño bien ligero y me dice, ¿qué pasó? Es que escuché como una voz, pero no sé en dónde, pero la escuché muy cerquita aquí como en el oído. Y me dijo que igual me despertó esa chingadera y dije, órale, ok, Tú está, no ajá. le voy a decir Y ya me nada. ha pasado dibujando ahí en el departamento, de repente estoy sentado en mi respirador y todo, trabajo en las noches mucho y tengo mobiliario de ahí, mi pequeña estacioncita ahí bueno, Ujú. ajá, una silla de estas como de oficina y un par de veces ya me ha tocado que escucho como si alguien hubiera estado sentado y se levanta y Mm, suena como el sí, la resortito, silla. ajá, El el rechinido. mecanismo, ajá. Y digo, interesante. Entonces, ¿no? Y yo. Entonces, no soy tan clavado, no, pero me gustan, debo decir, le encuentro cierto gozo a esas historias, no me asustan ya, yo creo que con lo que viví de adolescente como que ya, me curtí, ¿no? De ese asunto, pero pues cuando me pasan ahora digo, bueno, está pasando ya, ¿qué puedo hacer? ¿No? Si así, y si alguien me cuenta, pues trato de ser entendido también y dar cabida a que te platiquen las cosas Ujú. también y las aprecio, ¿no? Porque también muchas veces siento que cuando se platican estas cosas, sobre todo alguien más escéptico, pues puede llegar a no dar la validación que puede llegar a tener cuando dices, ay, güey, a veces se siente feo, ¿no? Tenga explicación o no, cuando crees que es algo paranormal, lo que esté ocurriendo, pues sí es chistoso, es como pesado. Sí. No mames, qué cabrón. Yo nunca he pasado nada de eso. ¿No? No, y espero no pasarlo porque Ya. me da la de 20, la de A20. La de A20. Sí. Retomando, Ujú, hermano, el tema de paternidad, ujú. tengo una duda. ¿Tú Cuéntame. cómo fue ese primer momento, el primer día, el primer segundo cuando fuiste papá, güey? A tu corta edad. Wow, ¿Sentiste que se te venía el mundo encima? Dijiste, jalo, no mames, voy a salir sabes que corriendo. estaba en automático, güey. O sea, solo estaba. Hay que hacer esto, sí, 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 sí. Lo que realmente me pasaba y me chocó es que yo ni siquiera era niñero, güey. A la fecha no soy muy Ah, niñero. Le tengo paciencia a mi hijo y ya, güey, así, honestamente. Ya sus colegas tiene un amiguito que me cae muy bien, ¿no? Pero han sido amigos desde el kinder y así. prefiero a su amigo que a mi hijo. No, 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 obviamente no. Pero me cae bien el morro y se porta chido. Ok, Entonces es como, bueno, cuando estés, ahí puedo, de repente nos llevamos al parque y así todo. Y me gusta genuinamente convivir con ellos dos, ¿no? Otros sí, niños me desesperan más. Y así todo. ok. No soy, nunca he sido muy niñero y así todo. Y en ese momento mucho menos, ¿no? Yo no me acercaba a un bebé ni nada así. Entonces romper esa barrera de, verga, yo eres mío, ¿no? Y por un lado era una barrera de no sé cómo relacionarme y tal vez no tenía mucho interés, pero también había miedo, ¿no? De ver si es un bebé, que no se vaya a caer, que no se vaya a Ujú. lastimar y yo soy el responsable, como que todas esas cosas yo era de, "Uah, yo eres mi asunto, ¿no?" Entonces creo que eran tanto estar en automático, pero así con el instinto a full de casi, casi sobrevive, güey, así como, por favor, Güey, lo único que tienes que hacer es sobrevivir, por favor. exacto, solo haz lo que llevamos No quiero que venga diez el DIF, me toque la decenas de milenios de puerta. años haciendo, exacto, ¿no? Sobrevivir, llegar hasta este punto, ¿no? Y así, Ajá. y ya. Sí, 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 sí. Oh, Entonces, solo existí. No, no, de hecho, no tengo tantos recuerdos de ese tiempo, solo fue así, automático. Trata de hacer lo que sea que estés un haciendo día a la vez. de la mejor manera que puedas y así, respecto a él, güey. Sí, ya. Pues, no sé, güey, tenía 19 años. Mis intereses hasta hacía 9 meses Bueno, es en que ese sí. punto eran tocar guitarra y dibujar, güey, y así, ¿sabes? Pues Ujú. igual y sí, y aún te falta, yo siento que unos cuantos añitos como para que cambie esa percepción o no. ¿Quién No sabe? sé. Y entonces dentro de unos 20, 30 añitos, ¿tú ahora cómo te ves? La neta, ¿Cómo te ves en relación con él? Por ejemplo, ahorita con que sientes tú él, como que, bueno, es mi chavo, pero tengo ciertas eh, concepción de lo que, pues, soy padre, hijo, pero no sé si... Maldita mosca. Salte de aquí. Sí. Pinche mosca. Espérate, Este, porque... Ah.
Ok, repitamos la pregunta. Entonces, en 20, 30 añitos, Mm, ¿cómo, bueno, cómo te ves en paternidad, en tu carrera, en tu vida? ¿Cuál es tu plan? Mi plan. Honestamente, sabes que me empezó a entrar mucho. eh, Siempre he querido inmigrar, ¿no? Ujú, Siempre, desde que prácticamente tengo uso de memoria en mi cabeza, siempre me ha llamado un poco la atención el tema de inmigrar y lo empecé a hacer más. Era un poco cliché porque era este asunto de, Canadá, no sé, así todo, ujú, que todo el mundo se va como que a Canadá o Estados Unidos o así, todo como que es lo más directo, ¿no? Si es Europa, no sé, a lo mejor algo más occidental y así todo. Pero conforme fui conociendo y tuve la oportunidad de conocer lugares, encontré lugares muy hermosos y muy bonitos y con un nivel de vida y calidad de vida increíbles por menos de lo que te cuesta vivir aquí en México, ¿no? Entonces, no sé, me veo no aquí, tal vez un poco ya más tranqui, ¿no? Creo que ahorita hice esta década que llevo siendo padre, como que ha sido así un rush de cosas y así todo y demás, pero creo que ahora viene el asentar un poco, bajar, no el ritmo en cuanto a producción, pero también entender que no me queda mucho más tiempo. Vamos a hablar de 20 o 30 años, no voy a tener la misma energía que ahorita, ¿no? ujú, Para decir, güey, quiero tener una casa, quiero invertir ahorita ese tiempo en poder levantar una estabilidad que me permita en mis como 40 y fracción, 50 estar tranqui. Y si eventualmente, sí, él tiene como que sus hijos, lo que sea y así, pues también aprovechar que voy a estar joven y poder también tener algo que ofrecer, güey. Como que eso me persigue un poco, como el decir, güey, o sea, tener una casa para tanto él como para a lo mejor eventualmente sus nietos, como para decir, güey, aquí puedes caer, no, está bien, ve a hacer tu vida, rómpete la cabeza un rato y así todo, pero con la tranquilidad de que siempre hay un plan B, ¿no? Entonces pienso mucho en eso. Y creo que sería más sencillo para mí tal vez en, en un lugar que me estimule más, ¿no? ujú, sí. Personalmente. Y ya, esperemos que se logre y así todo. Y cuando eso llegue a término, pues ya les contaremos. Mi plan no llegó a Rocío. Sí, ya les contaremos qué onda y así todo. Y la verdad es que sí, es algo que no quisiera quedarme para nada con las ganas con el tema de la inmigración. Migrar. Así, sí, 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 sí. Sobre todo darme la oportunidad y capaz que eventualmente terminas diciendo, ¿sabes qué? No me cuajó tanto, ¿no? Te regresas, pero no te quedaste sin esa historia que contar y así. Y así. Ese es el trip. Qué chido. Eh, es que voy a hacer una pregunta, pero no sé si. ¿Tú cómo ves ahorita las relaciones de padres? ¿Qué crees que sea más, qué crees que sea mejor en tu perspectiva y en tu pensamiento? ¿Papá que esté al 100 con el hijo? Ujú. ¿O papá que de alguna manera mm, se separó, se fracturó la relación con su mamá y de alguna manera también es mejor porque pues, no está como en ese infierno de, ay, güey, mis jefes están peleando, güey, pinche mala Justo. vida? Ajá. Y porque hoy en día creo que cómo se cría Ujú. ya es diferente a como era antes, ¿no, güey? Antes era Sí. de una familia tradicional panista de, ay, güey, somos la familia, llego a trabajar y Ajá. la chamba, la familia, el papá de que sale a trabajar, la mamá que se queda con los hijos. Pero hoy en día ya todo ha cambiado, güey. Sí. Hay más parejas que son, no sé si decir solteras, porque al final tienen la responsabilidad con los hijos, pero pues también creo yo que a veces es mejor porque los hijos ya no están en ese caos. Justo. ¿Tú cómo, Ujú. qué piensas de eso? ¿O cómo lo Pues ves tú ahora? a mí me parece que es lo mejor. Ajá. Honestamente, sí, el presente exige em, cada vez más que no haya esta división de roles, ¿no? Sino que todos
tienen que, o sea, tanto el papá como la mamá tienen que estar trabajando y así. Entonces, pero eso no quita el hecho también de que pues, hay malas relaciones y no porque ni A o B sean el diablo, ¿no? Sino porque simplemente compartiendo responsabilidades ahí te mides de qué tan compatible o qué tanto puedes llegar a estar en acuerdo con alguien y todo. Y cuando una relación es conflictiva, ¿no? Pues el que está en medio es el morro, ¿no? Ujú, Entonces, yo pienso que sí, lo mejor, honestamente, y lo digo por experiencia propia, es un acto como responsable y de amor hacia el morro, ¿sabes? Como el decidir como aceptar que no puedes tener no lo puedes tener en un ambiente así de hostil, ¿no? ujú. Y todos al final siento que ven los beneficios cuando eso ocurre. Entonces, si bien es algo que es un proceso y requiere un montón de planificaciones y cosas así, o asumir de repente más responsabilidades, ¿no? La verdad es que creo que está bien por el asunto psicológico de todas las personas. Entonces creo que está bien, ¿no? Tal vez es una parte de adaptarse a lo nuevo, ¿no? Tal vez antes, históricamente, como que la separación era estigmatizada y todo y así, todo. Incluso creo que en su momento a mí me llegó a tocar como antes de que se separaran mis jefes, como así como que te decían, ay, es que no sé, los papás de fulano, mengano, como que así o no sé qué, o pobrecito, así, pobrecito, Ah, dices, no, pues no sabes si estaba más pobrecito el güey antes que Ajá. ahora, ¿no? Entonces, creo que tiene muchos beneficios, sobre todo si es algo que ya, ya es muy conflictivo. Entonces, creo que está chido, ¿no? Creo que darse esa, tomar esa decisión más bien es bueno, ¿no? Y así, y también es valiente de todas las partes, está chido. Yo lo veo bien, completamente. Yo vi muchos beneficios a raíz de eso, para serte honesto. Sí, bueno, lo pregunto porque ya estuviste en ambos lados y Sí. creo yo que también muchas personas se quedan atadas porque creen que es lo mejor, ¿no? Estar ahí de, güey, somos una familia y que lo vea que es de la mejor manera en la que puede estar una relación de paternal y maternal. Mm, bueno, supongo que sí permea un poco la percepción de eso, pero creo que muchas veces viene de gente que sí se quedó en ese trip o de gente que no lo vivió, ¿no? Que es de no, pero dices, no manches. O sea, em, ¿cómo puede estar alguien en paz cuando todo el tiempo hay como confrontación? Nunca hay acuerdos, nunca hay esto. El niño lo ve, ¿sabes? El niño Ujú. se pone nervioso y no lo va a sacar hasta 20 años después que se digne a ir a una terapia, ¿no? O así. O si le afectó de más, este, tal vez más pronto porque ya está dando a notar en la adolescencia cosas bien loquitas, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena situación preventiva y lo importante es dejarle claro a lo mejor a las criaturas, ¿no? Que dices, güey, o sea, no es que ni A ni B te esté dejando de querer, al contrario, es ¿Tú cómo como, sientes que es Dante ahorita? ¿Tú lo ves un niño feliz? ¿Un niño yo que lo veo más tranqui que antes, sí, sí, sí sí. le está pesando? O... Mm, creo que al inicio, cuando recién fue el proceso ya de una separación, sí tenía ahí, hay unos conflictos, ¿no? Pero afortunadamente en la escuela fueron bastante atentos Ujú. y pacientes. Entonces, como que había mucho citatorio, llamada de, oiga, pasó esto, puede venir, no sé qué, la psicóloga quiere hablar con usted. Ah, chido. Entonces, lo acompañaron mucho, como estuvieron atentos dentro de esa parte, salvo cuando a lo mejor decías, oye, a ver, sí hubo ahí una reacción muy fuerte a algo desmedida, ¿no? Hacia Ujú. algún compañero o así que llegó a pasar, pero fue una vez. ¿No? Pero fue un acento dentro de todo el contexto, pero ya realmente, este, con él creo que poco a poco se ha hecho a la idea, o sea, de lo que puedo hablar yo, que es lo que conozco, que es mi relación ahora con mi novia, y así es como se ha integrado chido, de repente es complicado hacerle entender algunas cosas, como algunos temas que son como así, pero por un lado, él ha mostrado mucha disposición, la neta, y eso es muy positivo y yo lo aprecio, pero también en este caso, pues mi pareja, mi novia, Ujú. eh,
ha puesto un montón de su parte y mucha iniciativa, ¿no? Entonces, como que la neta, eso es algo que a mí me dio mucha paz porque tampoco sabía cómo lo iba a manejar, ¿no? O sea, al final, este, cuando empezamos nuestra relación, ella y yo, fue algo muy natural que se fue dando como una poquito a poquito, ¿no? Ujú. Entonces fueron así como que sí hubo obviamente un detonante, como de tener que soltar no sé, un punto inicial, ¿no? De me gustas, ¿no? Y así todo, pero no era obviamente buscando quiero un reemplazo de mamá, en absoluto, no es como, ¿sabes qué? Está esta persona que quiero y me gustaría convertir. Nada más que yo tengo esta responsabilidad, ¿no? A ver cómo lo integro, no tenía ni idea y así. Y y afortunadamente ella ha sido muy paciente, muy eso, entonces también eso ha ayudado un montón. Y puedo decir que hay una buena relación en casa de cuando nos toca convivir los tres, de todo, y se le da su espacio y su lugar a él y así todo, y todo ha funcionado bastante chido, la neta está cool. Entonces, creo que es bueno, siempre es positivo, güey. A huevo. Yo me acuerdo también de cuando se separaron mis papás y así, y era... Aparte mm, fueron otros tiempos. sí, más como ahí sí fue como un asunto como de... Con otros matices, podría decir que quién sabe qué fue mejor después, sí, pero Ujú. cuando pasó la tormenta, todo fue más tranquilo, al menos ya no veías discusiones, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que se peleaban y mi papá se iba a su oficina. Ahora tú lo ves que sí fue lo más chido, Claro, que ya tienes definitivamente. como conciencia de, ay, güey, Pero, lo que veías. exactamente. O sea, y yo no puedo tampoco juzgar ni poner en tela de juicio a lo mejor lo que sentía mi mamá respecto a esas situaciones y así todo. El respeto completamente ahí lo que ella pudo haber vivido y cómo lo vivió y así. Pero, para los que estábamos ahí en medio, yo creo que estuvo bien. Al final de cuentas, aparte, mi papá siempre se hizo cargo económicamente Ujú. de mi mamá hasta el último día de su vida, ¿no? Incluso aunque se separaron y estaban casados, ¿no? Y tuvieron con dos hijos y todo, como que mi papá tuvo otras cosas en su vida y todo y así, pero siempre se hizo cargo de nosotros y así, entonces sí es bueno. Había estabilidad, Ujú. había bien, no se desapareció, no hubo, si bien no hubieron lujos, en algún momento sí, en algunos contextos hubo cierta precariedad de ciertas cosas, pero más bien no eran lujos, no es que Sí. no hubiera que comer, ¿no? Entonces todo estaba mejor y todo estaba bien, había tranquilidad. Puedo decir que mi adolescencia, si no hubo tranquilidad, es porque a lo mejor yo empecé a no tener una muy buena relación con mi mamá, pero por mis intereses y porque me salí del molde. Pero fuera de que yo tuviera a lo mejor que haber empezado a trabajar muy morro por necesidad, pues no, o que lo hubiera pasado mal, pues tampoco, ¿no? Estaba chido yo con la existencia dentro de lo que cabe. Entonces, sí, creo que es bueno, es Ah, solo huevo. desestigmatizar algunas cosas. Va. Para ir cerrando, amigo, mm, ¿tú cómo, tú crees que estás haciendo bien el papel de padre o crees que le falta echar kilos? ¿Cómo, cómo percibes tú ahorita ese papel de contante? Pues soy muy crítico de mí mismo. O sea, Ajá. vuelvo un punto al asunto del síndrome del impostor. No sé qué tan bien o mal lo estoy haciendo, pero casi siempre pienso que "Ay, como que la estoy regando con algo y así todo. Ajá. Y tal vez diferentes ojos o lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, sino más bien me enfoco en tratar de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo, ¿no? Y concientizarme de cuando a lo mejor y se me salieron Eso me pasó un montón a raíz de que fui a terapia el año pasado un buen rato Ujú. y todavía de inicios de estuve yendo, que dije, a ver, controla identifica que me ayudan mucho a identificar las emociones y así todo, y sobre todo con él, ¿no? Dices, no me va a entender a regaños, no me va a entender a así muchas cosas, Ujú. y me ha ayudado un montón, entonces trato de, en lo que puedo, hasta que, digo, a veces que tienes que esperar hasta que te caiga el 20 de que la estás regando, ¿no? Pero... em, o sea, me esfuerzo en tratar de ver ahí las cosas que no estoy haciendo chidas y cuando ya la regué, pues viene el cargo de conciencia de ver, bueno, discúlpate, ¿no? Pero creo que también una parte bien importante del que a mí me ha funcionado es aprender a aceptar un error y disculparte, ¿no? Con el moro, ¿no? O sea, Ujú. es como de, sí, te hablé bien feo. ¿Estás bien? ¿Podemos solucionarlo? Me disculpas, chido, no debí de haber respondido de esa forma. Fue exagerado para esto y la neta ni era tu culpa esto.
O bueno, está bien, ya la regaste en esto. Tal vez sí me enojé en el momento, pero no pasa nada, solo sé más cuidadoso y aprende esto, ¿no? Empecé a cambiar mucho mi Ujú. forma de esto y poco a poco se me ha bajado de repente, esta cuestión como muy emulando a mi mamá, como habían los regaños y todo el tiempo esta autoridad como un poco tan así, Ujú. medio fuerte en exceso. Ya le he ido, que no, sí, ya le he ido ahí mediando un poco más. Sí, 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 sí. Pero me costó trabajo, o sea, me costó años, ¿no? Y de repente lo que le cuento a Rosas, a mí me entra de repente decir, bueno, me pesa que de chiquito fui muy duro con él, ¿no? Y así como regañón, muy cuadrado, muy así Ujú. todo, cuando pues apenas estaba llegando al mundo él, ¿no? Y Simón. digo, bueno, ¿qué puedo hacer? No puedo regresar el tiempo, pero ahorita es tratar de ser así también. De repente ya me hace observaciones como de relax, ¿no? Tal, y digo, va chido, te lo aprecio un montón, gracias, ¿no? Entonces ha estado chido. Sí, sí, sí. Estás a Es hacer lo mejor que se tiempo. puede, güey, así. Sí. O sea, No, no, llegas con esto. Trata de hacer lo mejor que puedas y ya, así. sí, cada quien a su manera y pues qué chingón también que si hay otras personas que te digan, güey, la estás cagando, tienes que hacerlo así, pues orgullo, quítate, Sí, tratas de cambiar. sí, sí, sí. Seguro hay muchas cosas que me hubiera gustado platicar eh, contigo. Tatuaje y esas cosas más Más clavadas. técnicas. Ajá. Pero este espacio es de padres y también saber el contexto de cada invitado, cada padre. Pues tiempo, creo que ya nos echamos como 3 horas. Y para ir cerrando, amigo, algo que quieras compartir. No sabemos cuándo se va a subir este episodio, pero sí estaría chido que compartieras algo, lo que tú quieras, que te sigan, que vean, Ya. que lo que sea que tú quieras dejar aquí, que la gente lo vea para cuando se chute todo el capítulo, Ok. estén presentes ahí contigo. Aparte, digo, ya lo había mencionado, andas haciendo también ahí contenido para el YouTube, aparte de la pintura, el tatuaje, no sé, compártenos lo que tú quieras. Este es tu spot. Mi spot. Mi momento Tu momento dentro de del brillar. podcast. A huevo. No, pues, antes de nada, muchas gracias. Ha estado bastante coqueta la plática y si pueden seguirme en Instagram estaría bastante chido. Sobre todo ahí subo lo que es mi trabajo, ¿no? Todo lo que dibujo y los proyectos que a veces me hago en la cabeza y demás. Ahorita voy a empezar a darle mucho énfasis a lo que es ilustración, a pintura. Justo hoy que estamos grabando esto, si esto va a salir después, pues bueno, ya estará ahí. Voy lanzando un demo de un proyecto que tengo. Siempre he tenido ganas así de hacer como... Quería hacer un manga, pero exige demasiado trabajo y no hay tiempo para hacer todo ese y compensarlo junto con las demás labores que hay que hacer y que ponen el pan en la mesa, ¿verdad? Pero lo que sí voy a empezar a hacer una novela gráfica. Es una cuestión ahí que surge a raíz de justo de, como cuando me preguntaste lo de el momento culero, ¿no? Ujú. El siempre resurgir, el siempre renacer, el siempre ver la manera de, este no es el fin y siempre, al final es distinto renacer a resurgir, ¿no? Por eso por ejemplo, en términos religiosos es la resurrección, ¿no? Pero es Ujú. una cuestión más como simbólica, Sí. ¿no? Entonces es narrar un poco bebiendo un asunto del camino del héroe, pero a través de una alegoría. En este caso es un personaje femenino. Voy a ir narrando ahí sus aventuras, tratando de siempre mantenerlo cercanito a analogías. Que puedan funcionarle a la gente, o sea, a quien lo esté leyendo, le esté poniendo atención a la historia, que puedan ver cómo la perseverancia, cómo el no, los distractores y el ruido del mundo no te distraiga de lo que tienes que hacer y todo eso está orientado dentro de, pues más bien de tu propia voluntad, ¿no? Entonces, todo eso está orientado y va a ser manejado dentro de un ambiente un poco dark fantasy, muy Dark Souls, medio Berserk, así. Ujú. No Bloodborne porque esa es otra época, ¿no? Pero sí, 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 un poco de contenido esotérico también va a estar por ahí, pero muy sutil y todo. Y la idea es como que esté sabrosa la historia, pero también dé como un mensaje funcional y con base en alegorías
a quien siga la historia y lo voy a estar ahí, pues ahora sí, literal va a ser como irlo trabajando y publicarlo personalmente, o sea, self-published es el asunto. Y ya, pero estoy viendo formas de financiármelo para que sea posible realizarlo y todo. Este año también estoy planeando una exposición por mis 10 años dedicándome a dibujar. Y la idea es hacer una serie de pinturas ahí en gran formato que espero terminar a tiempo. Esa sería ya a final de año, pero pues digo, como no sabemos cuándo va a salir pues ya Digo, tampoco años, o sea, igual la otra semana no, pero está bien sale, así, 15 tal vez ya días. sale y mira, ¿no? Entonces Sí, sí, sí. empezar a hacer eso, pero eso ya lo estaré manejando. Y justo tal vez recalcar un poco el asunto de lo del canal que tenemos, que es el proyecto de Amo Project. Eh, la idea surgió a raíz de poder complementar un poquito todo lo que yo hago, que es un poco enviciado en lo visual, poder complementar con las otras influencias que hay, ¿no? Una parte muy importante de lo que yo hago y la música, más bien de lo que me interesa es la música, ¿no? Siempre el metal un poquito por ahí, un poco de metalcore, hardcore y todo, pero últimamente como también mucho black metal, post-black metal, black gaze le dicen que es como black metal con un poquito de shoegaze, entonces de repente muy existencialista el trip, muy ambiental, me gusta mucho eso. Y tratamos de compartir cosas ahí en el canal que tengan que ver un poquito con eso, otros géneros también, sin duda, cubrir un poco de festivales, tratar de salir un poco de la línea que ha sido como las artes visuales, ¿no? Y ver cómo hay otros intereses que también forman parte de lo que es el pensamiento, ¿no? Cuando uno es una persona creativa y tratar, entonces, todas las cosas que amamos, por eso se llama Amo el proyecto, ¿no? Entonces, es así, Ya. cosas que nutren, ¿no? Ahora sí que al corazón y al alma y de ahí surge el proyecto. Entonces sí, por ahí va Ok. el asunto. Eh, ¿tú qué, tú qué consejo, o bueno, si es que lo tienes, para estas nuevas generaciones o estos padres que ya lo son, Ujú. con esta experiencia que hasta hoy tú has tenido? ¿Hay algo que les quieras recomendar, les quieras decir, los quieras cagar? No sé, cualquier cosa Em, a como tú ya has vivido este proceso. bueno, creo que el consejo que podría dar es sobre todo no caer ante la desesperación. A veces sé que es difícil, sobre todo si están en una situación particularmente similar a la mía, que fue como ser jóvenes y no saber muy bien por dónde va a ir el asunto. Le pueden ver lo positivo. Van a estar con mucha energía y jóvenes, aun cuando sus criaturas sean jóvenes, y tal vez no pensar demasiado en qué van a decir los demás. Es quedarte con saber lo que tú estás haciendo, esforzarte y hacer lo mejor que puedas. La edad pasa a un segundo plano y demás, y la madurez va a llegar con el tiempo. Vamos a cometer errores, vas a tener desaciertos, pero el punto es hacerte consciente de ellos y siempre tener la humildad de poder reconocerlos y poder hacer algo al respecto, ¿no? Y nunca tirar la toalla, sobre todo, y esa es la parte más difícil. Yo creo que la constancia, cuando sabes que te tienes que ser responsable de algo y aparte no es algo que amas, ¿no? Que es tu hijo. Entonces es como eh, no solo no perder la línea de lo que realmente es lo importante y por más adversidades que ocurran alrededor y demás, centrarte en que al final de cuentas tú estás formando al adulto que va a estar en un par de años ahí allá afuera y que permee en él una guía que lo permita ser un buen ciudadano, una buena persona, que se desenvuelva bien en sociedad y que a futuro pueda impregnar a los demás también de eso, bueno, que se vuelva un buen eslabón dentro de la cadena, que es la sociedad, creo que es lo más importante. Entonces, no importa que seas una persona joven, la sabiduría no tiene edad y así todo, y creo que entre más te esfuerces y todo, es lo que realmente importa, y que eso llegue al pequeño o a la pequeña en cuestión, pues es lo que realmente va a valer la pena y va a hablar por sí solo. No es preocuparse por qué piensan los demás, sino saber lo que tú estás haciendo y se va a ver reflejado eventualmente pues, en el futuro. Va, muchas gracias, amigo. Y con estas palabras cerramos este episodio de este bonito blog. Les Muy bonito. compartimos las redes y los contactos de este canal, de las redes sociales y mi estimadísimo. Son Bather Art. Cuídense mucho y nos estamos viendo.
Se lo lavan. Wow. Solemne. Porque el barrio no sale de aquí. Nice. Justo tiempo con el ruido. Muchas gracias. Dice Rosa, nomás estuvo. Estuvo muy interesante. Pues. Me traje una playerita. No sabía que. No. Pero bueno, traje una playerita. No mames. No, Espero que te guste un detallito. Ay, sí.